Saludos para todos. Vamos ahora con el primer video del tema 2. El archivo se va a llamar así, ¿verdad? Tema 2, video, tema 2, lección 1. Vamos a compartir pantalla para ver el material que vamos a usar. Okay. Ese material ya lo tienen ustedes. Vamos a ver el concepto y la definición del concepto de variable aleatoria. Esta idea surgió por dos cosas, para darle un tratamiento similar a todos los espacios muestrales, sean numéricos o no numéricos. Y la segunda razón, para aprovechar todas las herramientas del cálculo matemático, del análisis matemático. Entonces, si tenemos un experimento aleatorio epsilon, cuyo espacio muestral es S, nosotros llamamos variable aleatoria X unidimensional por los momentos, a una función que a cada punto, lo voy a marcar con el puntero, a cada punto del espacio muestral, le asigna un número real X pequeño. Entonces, una variable aleatoria es una función real. A cada punto S chiquita del espacio muestral S grande, la variable aleatoria X le asigna un número real X grande de S chiquita igual X pequeño. Cuando nosotros aplicamos la función X sobre todo el espacio muestral, generamos un conjunto que vamos a llamar R sub X. El conjunto de todos los posibles valores de X, al cual llamamos recorrido de X. Al igual que cuando trabajamos con espacios muestrales, cualquier subconjunto del recorrido de X es un evento. Cualquier subconjunto B de R sub X también es un evento. B.A. es la abreviatura singular y plural de variable aleatoria o variables aleatorias. Unos pocos ejemplos, ¿no? Si hacemos 3 lanzamientos imparciales de una moneda legal y anotamos o registramos para cada lanzamiento que el lado de la moneda quedó mirando hacia arriba, ya eso lo hemos estudiado, el espacio muestral tiene 8 puntos. Cada punto es una secuencia de 3 letras. Por ejemplo, esta que estoy marcando aquí, significa que salió sello en el primer y el segundo lanzamiento y cara en el tercero. Si definimos a X como el número total de caras obtenidas en ese experimento, esa variable puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Allí en pantalla tienen cómo opera la función X sobre cada punto del espacio muestral. A este punto, ¿verdad? 3 letras S significa que salieron 3 sellos, y entonces la imagen de ese punto es 0. Hay 3 casos en que la imagen es 1, 3 casos en que la imagen es 2 y un solo caso en que la imagen es 3. Cuando salen 3 caras. Otro ejemplito sencillo. Se hacen 2 lanzamientos imparciales de un dado legal. Para cada lanzamiento anotamos cuántos puntos tiene la cara del dado que queda mirando hacia arriba. Déjenme chequear cuánto volumen tengo. Un segundito, no vaya a ser que estemos perdiendo el tiempo.
Creo que sí estamos bien. Creo. Regresamos, ¿no? El ejemplo 2, dos lanzamientos imparciales de un dado legal. Anotamos para cada lanzamiento cuántos puntos se obtuvieron y el espacio muestral son los pares a sub 1, a sub 2, a sub 1 es el número de puntos en el primer lanzamiento, a sub 2 el número de puntos en el segundo lanzamiento y tanto a sub 1 como a sub 2 pueden valer desde 1 hasta 6. Si llamamos a X a la suma de los valores obtenidos, bueno, el recorrido de esa área de X va de 2 hasta 12. 2 cuando las dos veces sale 1 y 12 cuando las dos veces sale 6. Allí tienen una lista de cuál es la imagen de cada punto del espacio muestral según la función X. Equivale 2 si sale 1 en cada lanzamiento, 3 si sale 1 la primera vez y 2 la segunda, o lo contrario. Equivale 6 cuando nos sale 1 y 5, o 2 y 4, o 3 y 3, o 4 y 2, o 5 y 1. Y así sucesivamente hasta que X vale 12, cuando las dos veces obtenemos un 6. Otro ejemplito. Una máquina produce unidades de cierto artículo. Y vamos a producir unidades hasta que se encuentra una que resulta ser defectuosa. Debería decir hasta que se obtiene. Si una unidad es defectuosa, eso lo denotamos como D. Y si es buena, lo denotamos B. Entonces el espacio muestral es una lista infinita contable o infinita número. El primer punto de ese espacio muestral es que la primera unidad producida resultó defectuosa. ¿Qué significa? Que la primera fue buena y la segunda defectuosa, y ahí se para el experimento. ¿Qué significa? Que produjimos 3 buenas consecutivamente y luego la primera defectuosa. Si nosotros llamamos a X como el número total de unidades que se producen hasta encontrar la primera defectuosa, ¿cuál es el recorrido de X? 1, 2, 3, puntos suspensivos, ¿verdad? Allí sí hay que hacer una pequeña corrección, ¿verdad? Creo que no hace falta. Entonces, ya sabemos que la variable X toma los valores 1, 2, 3. ¿Cuándo vale 1? Cuando la primera unidad producida es defectuosa. ¿Cuándo vale 2? Cuando la primera es buena y la segunda es defectuosa. ¿Cuándo vale 3? Si las dos primeras son buenas y la tercera es defectuosa. Y así sucesivamente. Consideremos 3 marcas de un licor, de un ron, que vamos a denotar 1, 2, 3. Y 2 marcas de whisky que vamos a llamar 4 y 5. Un catador elige al azar y considerando el orden 2 de esas marcas de licor para realizar una evaluación. El espacio muestral, ¿verdad? Se supone que lo que vamos a anotar es cuáles fueron las marcas elegidas. Entonces, el espacio muestral serán los pares M1, M2
M1 es la marca elegida en primer lugar y M2 la marca elegida en el segundo lugar. ¿Cuántos elementos hay en ese espacio muestral? Tengo 5 opciones. Elijo una cualquiera y luego que elija la primera me quedan 4 opciones. Por eso es que ese elemento tiene, ese espacio muestral tiene 5 por 4, 20 elementos equiprobables. Porque cada vez que elijo una marca lo hago al azar. Ok. Si yo defino a X como el número total de marcas de whisky elegidas, ¿cuántos valores puede tomar X? 3. Porque si hay 2 marcas de whisky, puede ser que elija 0 de las marcas, una sola o las 2. ¿Cuándo vale X igual 0? Cuando elegimos en cualquier orden, en cualquier orden, 2 de las 3 marcas de ron. Y aquí está, son 6 casos. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. Eso yo lo puedo contar, ¿verdad? En el primer lugar, cualquiera de las 3 marcas de ron y en el segundo, cualquiera de las 2 marcas de ron restantes. 3 por 2, 6. ¿Cuándo vale X igual 1? Cuando elegimos primero una marca de whisky y luego una de ron o viceversa. Como las marcas de whisky son los números 4 y 5, 4 y 5, no lo escribí completo. Entonces, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 4 y sucesivamente, ¿verdad? Hay, ¿cuántas marcas de whisky son? Me perdí. Son 2 marcas de whisky. Okay. Se supone que entonces puedo elegir primero una marca de whisky de cuántas maneras. 2. Y luego una de ron de 3 maneras. Eso da 6 casos. O lo contrario, primero una de ron y luego otra de whisky. 3 por 2, 6. 6 más 6, 12 casos. Aquí no lo puse, pero se supone que 4, 5 y 5, 4, 5 no forma parte de X igual 1. Pero 5, 1 sí. ¿Okay? Y ese 6 que está allí no tiene sentido. Eso sí lo vamos a corregir. ¿Verdad? Porque es hasta 5. Eso sí lo tenemos que corregir. ¿Verdad? Ese 6 no tiene sentido. El debe ir es un 5. Yo le hago la corrección al archivo que está en el aula y ustedes lo vuelven a descargar. No voy a estar publicando avisos. El último resultado, ¿verdad? Antes era 5, 3 y ahora el último es 3 y 5, que significa primero la marca de ron 3 y luego la marca de whisky 5. Mientras que equivale 2 si las 2 marcas son las 2 de whisky. 4, 5 o 5, 4. 2 casos más. Ejemplo 5. Recuerden entonces, le hice un cambio ligero ahí al archivo. Lo voy a cambiar en el aula, pero simplemente lo descargan. No voy a poner ningún aviso para no saturar ni el tablón ni el aula. El ejemplo 5 nos dice que 2 componentes electrónicos de cierto tipo se ponen a funcionar hasta que fallen.
y anotamos la duración en horas de cada componente. ¿Cuál será el espacio muestral? Pares de números reales T1, T2. Tanto T1 como T2 simplemente son números reales no negativos. Como veremos después, es irrelevante incluir o no el punto 0. Definimos X como la duración del componente que más vivió. Entonces, el recorrido de X son todos los números reales X pequeña, donde X pequeña es el valor mayor entre T1 y T2. Okay. Es un manejo simbólico, simplemente. No requiere mayor complicación. Ejemplo 6. El tiempo en minutos para realizar una tarea fluctúa entre 10 y 15 minutos. Hacemos 2 veces la tarea y anotamos qué tiempo nos llevó realizar cada ejecución de la tarea. Nuevamente, el espacio muestral son los pares de números reales T1, T2. Tanto T1 como T2 varían en el intervalo real de 10 a 15. Llamamos X con barra al promedio de los tiempos de realización. Entonces, creo que aquí hay otro errorcito, ¿verdad? Lo voy a corregir. Aquí debe decir X barra. Ok. Ya sabemos que yo lo arreglo. Déjenme arreglarlo. Quiere agarrar. Debe ser así. Un truquito. No me lo quiere borrar. Ahí está listo, ¿no? El recorrido de X barra es el subíndice de X barra. ¿Quién es X barra? Cada valor X barra chiquita de la variable X barra grande es el promedio de T1 y T2. Si T1 está entre 10 y 15, T2 está entre 10 y 15, no hay otra. X barra varía entre 10 y 15. Recuerden, el archivo corregido es lo pongo en el aula sin aviso. Ustedes saben que lo van a descargar en PDF y Word corregido, esta versión que estamos construyendo sobre la marcha. De los ejemplos anteriores, ¿qué notamos en los ejemplos 1, 2 y 4? Que la variable aleatoria que hemos estudiado tiene un número finito de elementos. Mientras que en el ejemplo 3, la variable aleatoria, su recorrido es una infinidad contable o numerable de elementos. Entonces, una variable aleatoria es discreta cuando ocurre eso. Cuando el conjunto de todos los posibles valores de la variable es finito o infinito contable. Aquí por
¿cierto? Creo que hubo una caída de internet y se perdieron unos segundos. Supongamos que X, vamos a hablar ahora de cómo se establece la distribución de probabilidad o modelo probabilístico de una variable aleatoria discreta. Pongamos que X grande es una variable aleatoria discreta. Llamamos X sub i a cada posible valor de X grande. Entonces la definición es la siguiente. Con cada posible valor X minúscula sub i de la variable X podemos asociar. Esto es en concordancia con la definición axiomática de probabilidad. Con cada posible valor X sub i minúscula de la variable X mayúscula, podemos asociar un número real que llamaremos f de X sub i igual a la probabilidad de X igual a X sub i. Ese número real es la probabilidad de que X tome el valor X sub i. Pero esos números reales tienen que satisfacer cada uno tiene que ser no negativo. Una probabilidad no puede ser negativa. Y la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Esa función f chiquita la llamamos la función de probabilidad o función de probabilidad puntual de una variable aleatoria discreta X. ¿Ok? Y al conjunto de todos los pares X sub i, f de X sub i lo llamamos. No hace falta engancharse en eso. Todos los pares X, f de X, el conjunto de todos esos pares se le llama distribución de probabilidad D. Mientras que si B es algún evento de Rx, supónganse que B, el espacio, el recorrido de X tiene 5 valores y B es un evento formado por 2 de esos 5 valores. Al igual que en el espacio muestral, los elementos individuales son disjuntos, en el recorrido de X los valores de X son disjuntos. Entonces, si B tiene varios valores de X, para calcular la probabilidad de B, sumamos las probabilidades de todos los valores de la variable que pertenezcan a B. Ok. Entonces, vamos a hacer unos ejemplitos. Creo que vamos bien. Ejemplo 1. Hacemos 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en por lo menos la mitad de los lanzamientos? Es decir, en 5 o más. Necesitamos definir de manera apropiada una variable aleatoria y el evento de interés lo vamos a expresar en términos de esa variable. Si yo hago 10 lanzamientos de una moneda y anoto qué lado de la moneda quedó mirando hacia arriba, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 10. 1024. Como los lanzamientos son imparciales, es decir, se realizan de tal forma que ningún lado de la moneda resulte favorecido. Y además la moneda es legal, tiene 2 lados distintos y está bien balanceada, tiene el peso correcto. Entonces, bajo esas condiciones experimentales, asumimos X probabilidad y además, ya lo habíamos estudiado en el tema 1. Bajo esas condiciones, el resultado de cualquier lanzamiento no influencia, no impacta el resultado de los demás lanzamientos.
Es decir, los resultados de los lanzamientos individuales son eventos independientes. ¿Cuáles son los valores de la variable X? La variable importante aquí es el número total de caras obtenidas en los 10 lanzamientos. Y obviamente, si yo lanzo 10 veces la moneda, los valores de X van de 0 a 10. Vamos a calcular la probabilidad de obtener 5 caras exactamente en 10 lanzamientos. Como primer paso, ¿verdad? Porque la pregunta es, al menos la mitad de los lanzamientos. Vamos a calcular la probabilidad de que X valga 5, que sería el valor de la función de probabilidad de X en el punto X chiquita igual 5. Aquí debería decir, vamos a calcular primero una de las posibles secuencias de resultados que corresponde a la ocurrencia del evento X igual 5 es esa que está allí en pantalla. Cara en el primero, en el segundo, en el quinto, en el sexto y en el 10º lanzamiento. 5 caras. Y sello en el tercero, el cuarto, el sexto, el octavo y 9º lanzamiento. Esa secuencia es un arreglo ordenado de 10 objetos, de los cuales 5 son C, 5 caras, y 5 son S, 5 sellos. Si yo tengo 10 objetos y 5 son de una clase y 5 de otra, ¿de cuántas maneras los puedo permutar? Eso ya lo estudiamos. 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial. Que numéricamente es combinaciones de 10 en 5. 252. Creo que es eso. Vamos a ver si es verdad. 6 por 7 por 8 por 9 por 10. 726 por 42. 252. Entonces, f de chiquita de 5, el valor de la función de probabilidad en el punto X grande igual 5, será casos totales, número de casos favorables al evento igual 5, 10 a 5, entre el número total de casos 2 a la 10. Y eso lo podemos expresar así. Combinaciones de 10 en 5. 1 sobre 2 a la 10 lo puedo decomponer como 1 medio a la 5 por 1 medio a la 5. Y eso es entonces 252 entre 1024, 024, 609. Con un razonamiento similar, si hay que hacer una correccióncita. Aquí debería decir, vamos a calcular primero la probabilidad de obtener exactamente 5 caras en los 10 lanzamientos. Yo lo corrijo y ya ustedes saben que el archivo que va a aparecer en el aula es un archivo corregido, tanto en PDF como en Word. Ahora, en lugar de x igual 5, vamos a calcular ahora, por ejemplo, f de 5, que es la probabilidad de que x valga 5. Bajo una línea, perdón, f de 6, que es la probabilidad de x igual 6.
Ahora, el valor de x igual 6 corresponde a varias secuencias en las cuales hay 6 letras C y 4 letras S. El numerador que puse aquí equivale a de cuántas maneras puedo permutar 10 objetos, de los cuales 6 de una clase, las 6 caras, y 4 de otra clase, los sellos. Y eso sería 10 factorial entre 6 factorial por 4 factorial, y eso es combinaciones de 10 en 6, numéricamente igual a combinación. El casos favorables entre casos totales, combinaciones de 10 en 6, un medio a la 6, un medio a la 4, ahí está el cálculo. Igual, y seguimos para 7, 8, 9, 10, y para cualquier valor de esto. Sin que esto sea una prueba matemática totalmente formal, hay una ley de formación para las probabilidades de los valores x pequeña de la variable x. Es decir, f de x chiquita, que es la probabilidad de que x grande valga x chiquita, lo podemos generalizar así. Combinaciones de 10 elementos tomados x a la vez, o permutaciones de 10 elementos, de los cuales x son de una clase, las caras, y 10 menos x de otra clase, los sellos. Por un medio a la x, por un medio a la 10 menos x. Para x variando desde 0 a 10 de 1. Pero el evento que nos interesa está definido así. ¿Ves el evento? Consistente en que la variable x toma un valor mayor o igual que 5. ¿Qué valores de x están allí? X igual 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allí lo puse. Ahí hay un errorcito. Aquí debe decir x igual 5. ¿Ok? Porque es por lo menos en la mitad de los casos. Yo chequeo este cálculo. ¿Ok? No sé si está bueno o está malo. 0,62,303. Yo lo calculo nuevamente y lo reviso. Si lo cambio, ustedes se van a dar cuenta en el archivo nuevo que voy a poner. En el tablón lo que voy a poner es: revisen el material, tema 2, lección 1. Los archivos que están en este momento allí están corregidos y los descargan otra vez. Entonces, la distribución de probabilidad de x, que es el conjunto de todos los pares x pequeña, f de x pequeña, la puedo presentar en una tabla que está aquí. Allí se las puse en una tabla. Cada fila de esa tabla es un elemento de la distribución de probabilidad. Bueno, no hay ningún inconveniente. Vamos a sumar, ustedes me ayudan. Sería 0,24,609 para ver si pues, no hace falta corregir tantas cosas. Esa es la probabilidad de que igual 5. Vamos a ponerlo un poco más a la izquierda la calculadora. Más 0,20, 508 más 0,11,719 más la de 8, que es 0,04394, más la de 9, 0,04394,
0,00976 más, hay algo está mal. Vamos a quitarle 11,719 más 0,11,719 más la probabilidad de X igual 10. 0, 1, 2, 3, 9, 7, 0,62303. Estaba bien, ¿verdad? El errorcito entonces consistía en que aquí debería decir X igual 5 y yo puse X chiquito igual 6. Okay. Ya saben, el archivo que va a quedar en el aula está corregido con los detallitos mínimos que estamos encontrando. Vamos al ejemplo 2. Para que no se me olvide. Okay. 5 atletas que los vamos a asociar con los números 1, 2, 3, 4 y 5 compiten en una prueba de cierta especialidad. El orden en que ellos van a participar en la prueba se determina al azar. Y vamos a llamar x1 a la variable, que significa en qué lugar el atleta 1 realiza la prueba. Es decir, si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto en participar. Esa variable x1 mayúscula, su recorrido son todos los números reales x1 minúscula desde 1 hasta 5, números enteros reales. Números reales enteros. Ese experimento tiene, si yo determino al azar el orden en que participan los atletas, hay ¿cuántos arreglos ordenados de 5 elementos distintos? 5 factoriales. 120 posibles resultados equiprobables. Los hice uno por uno. ¿Qué significa f de 1? La probabilidad de que x1 sea igual a 1. Y eso es la probabilidad que el atleta 1 participe de primero. Casos totales, 5 factoriales en el número 2. Casos favorables, bueno, fijo al atleta 1 en el primer puesto. Y los otros 4 atletas en cualquier orden. 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 factorial. Y 1 por 4 factorial es 4 factorial. Entonces me da 24 entre 120. Un quinto. No es de extrañar ese resultado. Porque eso valdría para cualquier otro atleta. Si yo definiera la variable x2 como el lugar en que participe el atleta 2, su distribución de probabilidad sería la misma. La distribución de probabilidad de esa nueva variable x2 sería la misma distribución de x1. Serían idénticamente distribuidas. ¿Por qué? Porque si el orden de esa participación es aleatorio, todos los atletas tienen la misma probabilidad de participar en el primer lugar o en el segundo, en el que sea. F de 2, la probabilidad de que x1 valga 2, será en el primer puesto cualquiera de los 4 que no sean el atleta 1. En el segundo lugar, el atleta 1. Y luego, en los 3 puestos restantes, cualquiera de los atletas que quedan. Y eso nuevamente es 4 factorial entre 5 factorial. Un quinto. F de 3, que es la probabilidad de que es 1 igual a 3, significa en el primer puesto un atleta que no sea el atleta 1. 4 casos. En el segundo puesto, uno que no sea el atleta 1, quedan 3 atletas y 1, 4 atletas y 1 es el atleta 1. 3 no son el atleta 1. Entonces 4 por 3 por 1 por 2 por 1. Otra vez 4 factorial entre 5 factorial, un quinto. F de 4, que el atleta
1 participe de cuarto en la competencia. 4 casos que el primer atleta no sea el atleta 1, luego 3 casos de que tampoco sea el atleta 2, porque me quedan 4 atletas, 3 que no son el atleta 1 y el atleta 1. Por 2, porque ahora me quedan 3 atletas y uno de ellos no es el atleta 1, por eso hay 2 casos. Para el cuarto puesto, un caso que es el atleta 1 y el atleta que quedó en el último puesto. Otra vez, 4 factorial entre 5 factorial, un quinto. Y f de 5, aquí hay algo malo, ¿verdad? Siempre es bueno estas correcciones porque demuestran que los teclados traicionan. F de 5, que es la probabilidad de que X1 valga 5, es en los 4 primeros lugares, permuto a los 4 atletas que no son el atleta 1. Y eso es 4 factorial. Y para el quinto lugar queda nada más el atleta 1. Entonces da 4 factorial entre 5 factorial, un quinto. Aquí vamos a algo más interesante. Definimos la variable X2 como el lugar en que el atleta 2 realice la prueba. Eso no es nada, es más fácil que pelar una mandarina, demostrar que la distribución de probabilidad de X2 grande es la misma que la de X1 grande. Y yo quiero calcular la probabilidad de lo siguiente, de que el atleta 1 participe antes que el atleta 2. Si X1 participa antes que el atleta 2, eso yo lo puedo representar así. Ese evento sería, voy a marcar, X1 menor que X2. Y ese evento es la unión de los siguientes eventos. Que X1 valga 1. Unido con que X1 valga 2, que el atleta 1 participe de segundo y el atleta 2 participe de tercero, cuarto, quinto. Eso es X2 mayor o igual que 3. O que el atleta 1 participe de tercero y el atleta 2 de cuarto o de quinto. Es decir, X2 mayor o igual que 4. Mayor o igual que 4. O que el atleta 1 participe de cuarto y el atleta 2 de 5. No puedo poner que X1 valga 5 porque allí el atleta 1 estaría participando después que el atleta 2. No se cumple esta condición. ¿Okay? Como esos casos son disjuntos, la probabilidad que nos interesa, la probabilidad de la unión de esos 4 eventos son disjuntos. No están formados por los mismos valores de las variables. Y no pueden ocurrir. No puede ocurrir al mismo tiempo que X1 valga 1 y que X1 valga 2, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de la unión de esas 4 alternativas disjuntas es la suma de las probabilidades. Por eso será la probabilidad de que X1 valga 1 más la probabilidad de que X1 valga 3, 2 y X2 sea mayor o igual que 3 más la probabilidad de que X1 valga 3 y X2 mayor o igual que 4 más la probabilidad de que X1 valga 4 y X2 valga 5. Ahora vamos a ver que no necesitamos complicarnos la vida y que todo sale de la asignación de probabilidades inicial del espacio muestral. ¿Cuánto vale la probabilidad de que X1 valga 1? Ya la calculamos. El atleta 1 de primero y los demás en cualquier orden. 4 factorial. 1 por 4 factorial, 4 factorial. Entre 5 factorial, un quinto.
¿Cuál es la probabilidad de que x1 valga 2 y que x2 sea mayor o igual que 3? Aquí vamos a detenernos. Eso significa que en el primer puesto no va a ir ni el atleta 1 ni el atleta 2, porque yo quiero que el atleta 1 esté en el segundo y el atleta 2 esté en el tercero, el cuarto del equipo. Entonces, para la primera posición del orden de participación, para el primer puesto tenemos o al atleta 3, o al atleta 4, o al atleta 5. Esas son estas tres posibilidades. Luego, en el segundo puesto, que vaya el atleta 1, un solo caso. Y luego los tres atletas restantes, uno de los cuales es el atleta 2, en cualquier orden, 3 factorial. Eso va a dar entonces, no sé si me equivoqué. Vamos a ver. Creo que está bien. 3 por 1 por 3 factoriales, 18 entre 120, 3 entre 20. Eso está bien. Probabilidad de que x1 valga 3 y x2 sea mayor o igual que 4. Ahora, en el primer puesto no puede ir ni el atleta 1 ni el atleta 2. Voy a repetir este. En el primer puesto no pueden ir ni el atleta 2 ni el atleta 3. Tres posibilidades. En el puesto 2 va el atleta 1. Y luego, los tres atletas que me quedan, uno de ellos es el atleta 2, los permuto, 3 factorial maneras, y el atleta 2 está, en esas 3 factorial maneras está incluido que el atleta 2 quede de tercero, de cuarto o de quinto. Esa es la misma lógica que estamos aplicando aquí. X1 igual 3 y X2 mayor o igual que 4, en el primer puesto no puede ir ni el atleta 1 ni el atleta 2. En el tercer puesto el atleta 1, y luego el atleta 2 puede ir en el cuarto o en el quinto sitio, 2 factorial. Entonces eso da 6 por 2, 12, entre 120, un décimo. Y el último caso es que el atleta 1 participe de 4, x1 igual 4, y el atleta 2 de quinto, x2 igual 5. Entonces, en el primer puesto que no vaya ni el atleta 1 ni el atleta 2. 3 casos. Me quedan 4 atletas. 2 de ellos no son ni el atleta 1 ni el atleta 2. 2 casos. Me quedan 3 atletas. Uno, que no importa cuál sea, el atleta 1 y el atleta 2. Ese que no es el atleta 1 ni el atleta 2 va a ir en el tercer lugar. Luego, pongo al atleta 1 en el cuarto puesto y obligatoriamente queda el de último el atleta 5. 6 sobre 120 igual 1 entre 20. Y otro resultado que intuitivamente, ¿cuánto dio? Un quinto más 3 sobre 20 más un décimo más 1 entre 20. 10 entre 20, ¿verdad? Porque puedo llevar todo a 20, serían 4 veinteavos, 3 veinteavos, 2 veinteavos, 10 veinteavos, 1 medio. Cuando todos los elementos tienen en cada etapa del proceso la misma probabilidad de ser escogidos, como es aquí. Cualquier atleta, la probabilidad de que participe antes o después que cualquier otro atleta debe ser 1 medio. Eso se puede demostrar formalmente, pero la intuición nos dice eso. Si la pregunta hubiera sido al contrario, ¿cuál es la probabilidad que el atleta 2 participe antes que el atleta 1? También nos va a dar 1 medio. Ese es el comentario. Un poquito más complicado, ¿verdad? El mismo ejemplo de los atletas, pero ahora la prueba tiene 2 fases, 2 rondas. Es decir, hay 2 intentos, como en algunas especialidades, el salto largo, el salto triple.
En cada ronda yo elijo al azar en qué orden van a participar los atletas. Y ahora la variable. La pregunta es, vamos a definir X como el número de veces que el atleta 1 participe de primero. Si la prueba tiene 2 rondas, no hay otra. El atleta 1 puede participar ninguna vez de primero, una sola vez de primero o las 2 veces de primero. ¿Cómo calculamos su distribución? Ahora, en la primera ronda hay 5 factorial resultados. La segunda ronda es una repetición de la primera, 5 factorial resultados. Como en cada ronda se eligió al azar el orden, el número total de casos es 5 factorial por 5 factorial y todos esos casos son X2. ¿Cuáles son los casos favorables al evento X igual 0? Bueno, en la primera ronda, que el primero que participe no sea el atleta 1, 4 casos. Y luego el atleta 1 participará en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto turno. En cualquiera de las 4 factorial posibles maneras de ordenar a los otros 4 atletas. Cuando vamos a la segunda ronda, lo mismo. En el primer turno, en el primer lugar, uno que no sea el atleta 1. 4 casos. Y luego permuto los demás, 4 factorial. Bueno, después vamos a ver si eso que está allí es verdad. 4 por 4, 16. 4 factorial por 4 factorial entre estos, 25. 16 entre 25. Eso está bien. F de 1 es la probabilidad de que el atleta 1 participe una sola vez de primero. Entonces, el denominador es el mismo. 5 factorial por 5 factorial son todos los posibles resultados de las 2 rondas. El proceso es 2 etapas. Primera etapa, 5 factorial arreglos. Y segunda etapa, 5 factorial arreglos. ¿Cuándo ocurre que X igual 1? Bueno, cuando el atleta 1 participa de primero en la primera ronda, que es un solo caso, y los demás atletas en cualquier orden, 4 factorial. La segunda ronda es una repetición independiente, por decirlo así, de la primera. Entonces sería que el atleta 1 no participe de primero, que hay 4 posibilidades, y que participe en cualquier puesto que no sea el primero. 4 factorial posibilidades. Luego, que en la primera ronda el atleta 1 no participe de primero. 4 casos en que él no participa de primero y él estará en alguna de estas 4 factorial permutaciones desde el segundo hasta el quinto turno. Mientras que en la segunda ronda, o sea, el primer término es que participe de primero nada más en la primera ronda. Y ahora el segundo término es que participe de primero solamente en la segunda ronda. Un caso, hay un solo atleta 1, participa de primero en la ronda número 2 y los otros atletas los puedo permutar de 4 factorial manera. Entonces vamos a simplificar. 4 factorial por 4 factorial. 25 es el denominador. 4 más 4 es 8. 8 entre 25. Eso está bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que el atleta 1 participe de primero las 2 veces? Es decir, que X grande valga 2. Que participe de primero en la primera ronda. Hay una sola posibilidad, hay un solo atleta 1 y los demás atletas en 4 factorial manera. Y que participe de primero en la segunda ronda, que nuevamente hay
Un solo atleta 1, ese es este 1, y los demás en cualquier orden. 4 factorial. ¿Ok? Y eso da 1 entre 25. Y la suma de todas las probabilidades es 1. Aquí está. 0,64, 0,32, 0,04. Lo analizan con detalle. Eso significa, lo analizan con detalle. Especialmente el caso x igual 2. No es la suma de dos casos. Es el producto de dos conjuntos de casos. Piensen. La pregunta B del ejercicio es: ¿cuál es la probabilidad de que el atleta 1 participe de primero en la ronda 1 y de segundo en la ronda 2? Otra vez, eso es más palabrerío que, que complejidad. Definimos dos variables. X1 es el lugar que el atleta 1 participa en la ronda 1. Y X1 es el lugar en que el atleta 1 participa en la ronda número 2. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La probabilidad de este evento, de que X11 valga 1 y X12 valga 2. Es decir, eso es la probabilidad de que el atleta 1 participe de primero en la primera ronda y de segundo en la segunda ronda. Esa es la probabilidad de una intersección. Si yo defino el evento X11 igual 1 y el evento X12 igual 2, eso es la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. Por lo tanto, es la probabilidad del primer evento. Aplicamos la regla del producto para la probabilidad de la intersección de dos eventos. Y eso será la probabilidad de que el atleta 1 participe de primero en la ronda 1, que es, simbólicamente es X11 igual 1. Por la probabilidad condicional de que el atleta 1 participe de segundo en la ronda 2, bajo la condición de que participó de primero en la primera ronda. Tenemos dos maneras por lo menos de enfocar esto. A pie, ¿no? Calculando los casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad que el atleta 1 participe de primero en la primera ronda? El de primero, los demás permutados de 4 factorial maneras entre 5 factorial. ¿Y cómo calculo aquella probabilidad condicional? Bueno, cuando voy a determinar el orden de participación de los atletas en los segundos, son los mismos 5 atletas y nuevamente los voy a ordenar al azar. Es decir, es una repetición de lo que hice en la primera ronda. Entonces, 4 casos en que el atleta uno no es el primero. Luego lo pongo de segundo y los demás los puedo permutar de 3 factorial maneras. Bueno, eso da un quinto por un quinto, 1 entre 25. Lo pueden ver así. No nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Estos dos eventos, X11 igual 1 y X12 igual 2, son independientes. Esa probabilidad yo la pudiera haber escrito como la probabilidad que el atleta 1 participe de primero en la primera ronda, multiplicado por la probabilidad de que el atleta 1 participe de segundo en la segunda ronda. Es decir, he podido escribir aquí probabilidad de X11 igual 1 por probabilidad de X12 igual 2, porque los resultados del orden de participación en las dos rondas son independientes. El primer corchete seguiría igual, pero en el segundo
calculo la probabilidad no condicional de ese evento, X1, 2, igual 2. ¿Cuál es la probabilidad que el atleta 2, 1 participe de segundo en la segunda ronda? Bueno, que no participe de primero, 4 casos. Luego el de segundo y los demás permutados de 3 factorial manera. Cuando estudias, analícenlo. Las dos variables, x11 y x12, tienen la misma distribución de probabilidad de la variable x1 que usamos en el ejemplo 2. Ok. Esto es más compleja. Es la notación que el análisis y la interpretación. Vamos al ejemplo 3, ¿verdad? En el ejemplo 2, esa variable x1. Si ustedes analizan la distribución de probabilidad de x11 y x12, se van a dar cuenta que es la misma que esa que estaba allá arriba en el ejemplo 2. Simplemente estamos formalizando algo que a primera vista es intuitivo. Ese es el comentario. Y un último ejemplito, ¿verdad? Un poquito largo, es más largo el enunciado que la solución. Le vamos a comprar lotes de materia prima a 3 proveedores que llamaremos 1, 2 y 3. Aquí hay un error ortográfico. Ahí debe decir 1, 2, falta un espacio. Ustedes se acuerdan que en el aula, en los materiales, bueno, al final lo digo. El proveedor 1 recibe un 30% de los pedidos, el proveedor 2 un 30% y el proveedor 3 un 40% de los pedidos. Cada lote comprado, su calidad se califica como calidad alta, media o baja. Luego nos dicen que de los lotes del proveedor 1, un 85% son de alta calidad. Esos porcentajes son frecuencias relativas basadas en un gran número de observaciones. Es decir, los vamos a usar como estimaciones apropiadas de las probabilidades de los eventos de interés. Entonces, si un lote viene del proveedor 1, hay una probabilidad de 0,85 de que sea de alta calidad, una probabilidad de 0,10 de que sea de calidad media y una probabilidad de 0,05 de que sea de calidad baja. Para el proveedor 2, las correspondientes probabilidades, dado que el lote del proveedor 2, las probabilidades de que el lote sea de alta, media o baja calidad serán 0,8, 0,10 y 0,10. Y para el proveedor 3, si un lote del proveedor 3, las probabilidades de que ese lote sea de calidad alta, media o baja son 0,82, 0,15 y 0,03. Digamos que X se le compra, escogemos al azar un lote para comprarlo, que puede ser esto. Cuando yo digo comprar un lote al azar, es que meto en un pote, en un algoritmo, hago un programa de computación, pongo 30 fichas con el número 1, 30 fichas con el número 2 y 40 fichas con el número 3. Las mezclo, saco un número, si dio 2, ese es el proveedor que le voy a comprar. ¿Cuál es la probabilidad? Es 0,30, 0,30 y 0,4, porque estoy escogiendo al azar entre 100 fichas, 30 con el número 1, 30 con el número 2 y 40 con el número 3. Definimos la variable X de la forma. X es una etiqueta. ¿Okay? Yo voy a decir que X vale 1. Si el lote es de alta calidad, si es de calidad media, X igual 2, y si es de baja calidad, X igual 3.
¿Cómo obtener? Parte A, distribución de probabilidad de la variable X. Bueno, tengo que venirme al espacio. No lo voy a escribir allí. El espacio muestral se supone que les compré el lote al proveedor 1 y su calidad fue alta. Se lo compré al proveedor 1 y su calidad fue media. Y así sucesivamente. Es decir, cada punto del espacio muestral es un par, donde el primer elemento del par es un número que me indica a qué proveedor le compré el lote. Y el segundo elemento del par es la condición cualitativa del lote. Fue de alta, media o baja calidad. Entonces, como tengo 3 proveedores y 3 condiciones, en ese espacio muestral hay 9 elementos. Y además defino los eventos B, C, D, como el lote de calidad alta, media o baja. Entonces, vamos poquito a poco. Es muy sencillo. F de 1, que es la probabilidad de que X valga 1, cuando yo les pido construir la distribución de probabilidad de X grande, ¿eso qué significa? Probabilidades de todos los valores de la variable X. Entonces, F de 1, la probabilidad de X igual a 1 será probabilidad de A1 que le compre el lote al proveedor 1 por la probabilidad que el lote sea de calidad alta, dado que es del proveedor 1, 0,85. Esos son los datos que tenía. Más la probabilidad de que el lote se lo compre al proveedor 2 por la probabilidad de que sea de alta calidad, más condicional a que es del proveedor 2. Y el tercer elemento es probabilidad de que le compre el lote al proveedor 3 por la probabilidad condicional de que sea de alta calidad, dado que es del proveedor 3. Y esas 3 probabilidades valen sumadas, multiplicando y sumando 0,88. F de 2, que es la probabilidad de X igual 2, ¿cómo se calcula? De la misma manera. Lo que cambian son las probabilidades condicionales. Ahora, las probabilidades condicionales serán las probabilidades. Ya se las di en el enunciado. Ahora necesito las probabilidades condicionales de que el lote sea de calidad media, dado que es del proveedor 1 o del proveedor 2 o del proveedor 3. Y todos esos datos los tenemos. Estoy aplicando en cada paso la regla del producto. Y F de 3 lo mismo. Y entonces, esa era la distribución. No la puse en una tabla. Ustedes quieren la ponen. La probabilidad de X igual 1 vale 0,823. La probabilidad de X igual 2, 0,12. Y la de X igual 3, que sea de calidad baja, 0,057. Ustedes chequean, eso suma 1. Mientras que la segunda pregunta, que el lote no sea de calidad baja. Si no es de baja calidad, es de calidad alta o media. No hay sencillo. ¿Cuándo es de calidad alta? Cuando X vale 1. ¿Y cuándo es de calidad media? Cuando X vale 2. Y eso equivale a que X sea menor o igual que 2. Y esa es la unión de dos términos disjuntos y las probabilidades, ¿cuáles serán? Aquí está. La probabilidad de que X valga 1, 0,82, 3 más 0,12. Eso está bien, 0,94. El ejemplo 5. Una máquina produce unidades de cierto tipo de artículo. Quedó largo el video, pero no importa porque vale la pena. Se producen unidades hasta que encontramos una defectuosa. La letra D significa que la unidad es defectuosa y la letra B que es buena. Ya ese espacio muestral lo vimos hace rato.
Y la variable X es el número de unidades producidas en total hasta que encontramos la primera defectuosa. Entonces eso será. ¿Qué valores puede tomar X? 1, 2, 3. Puntos suspensivos. Ya eso lo sabían. Si todas las unidades se producen bajo condiciones esencialmente iguales, la condición de cada una de ellas, defectuosa o buena, es independiente de las demás. Vamos a asumir que la probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa es 0,05. Y definimos los siguientes eventos. A su I es que la iésima unidad producida es defectuosa. El subíndice I puede valer 1, 2, puntos suspensivos. Y la probabilidad de cualquiera de los A sub I es 0,05. Vamos a calcular las probabilidades. F es la función de probabilidad de X. F de 1 es la probabilidad de que X valga 1. Pero X vale 1, ya lo estudiamos antes. Es la probabilidad de que la primera unidad producida sea defectuosa. Entonces eso es la probabilidad de A1, 0,05. F de 2 es la probabilidad de que X valga 2. Entonces eso será la primera buena y la segunda defectuosa. Si a su 1 es que la primera es defectuosa, a su 1 complemento es que la primera es buena. Y a su 2 es que la segunda sea defectuosa. Entonces, este punto muestral, buena defectuosa, es la intersección de A1 complemento y A2 complemento. Pero como la condición de la segunda unidad es independiente de la condición de la primera unidad, eso es el producto. Esos dos eventos son independientes. ¿Y eso da cuánto? 0,95 por 0,05. F de 3, probabilidad de que X valga 3. Buena, defectuosa, eso se expresa. A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección A3, esos tres eventos son independientes. ¿Y eso da cuánto? 0,95 por 0,95 por 0,05, que sería 0,95 al cuadrado por 0,5. F de 4, que es la probabilidad de que X valga 4, es que las tres primeras sean buenas. Entonces, A1 complemento, intersección A2 complemento, intersección A3 complemento, y la cuarta defectuosa. Y eso es 0,95 por 0,95 por 0,95, 0,95 al cubo por 0,05. Y así sucesivamente. ¿Cómo calcula esas cosas? O sea, y falta la probabilidad de que X valga 5, 6, puntos suspensivos. Yo estoy considerando que los eventos a su I son independientes entre sí. Y los eventos a su I y los eventos a sub J complemento, por ejemplo, A1 con A2 complemento y A3 complemento. Por eso es que escribo aquí I diferente de J, también son independientes entre sí. Y con un poquito de imaginación hay una ley de formación. F de X chiquita, la probabilidad de que X valga X chiquita, y lo pueden ver, 0,95 a la X menos 1 por 0,05. Si X vale 1, aquí 0,95 a la 0 es 1, y el resultado es. Si X vale 2, será 0,95 a la 1 por 0,05. Si X vale 3, será 0,95 al cuadrado. Aquí. Lo puedo agregar. Si X vale 4, 4 menos 1, 3. Aquí. Y así sucesivamente. Es decir, hay una ley de formación. Bueno, es un poquito largo, 1 hora, pero creo que es liviano el archivo. Entonces, mañana, esta noche tienen este video en YouTube y en el aula. Hoy es domingo a las 3:36 p.m. Esta noche tienen este video en el aula y en YouTube. Mañana tienen 1 o 2 videos más del tema 2. El martes va a ser la sesión en vivo, en la noche. Vamos a agarrar los martes para eso.
¿Qué más? Las pequeñas correcciones que le hice a este archivo, las guardo en Word, las guardo en PDF, y ya ustedes saben, lo que voy a publicar en el aula es el material, tema 2, lección 1 en PDF y Word, está corregido en el aula. Usen la versión que en este momento, la versión que se colocó hoy domingo 20 de marzo. Bueno, se cuidan y seguimos. Mañana tempranito, mañana es lunes, mañana tempranito deben tener el link para la reunión del martes en la noche, con unas instrucciones. ¿Y qué más? Bueno, mañana van a tener otro video, lo más seguro. Bueno, se cuidan.